En esta ocasión vamos a ver cómo desarrollar una aplicación de diagnóstico médico, específicamente diagnóstico veterinario. Esta es la interfaz que tendría la aplicación cuando un usuario accede. Lo primero que vemos es una pantalla en donde van a estar ubicadas una serie de especies de animales. La idea es que el usuario seleccione un animal, luego pueda ver los sistemas de cada especie, seleccione un sistema en particular y pueda ingresar síntomas o signos acerca de la posible enfermedad que podría estar teniendo su mascota o el animal que se tiene, por ejemplo, en granjas. Entonces, a medida que el usuario escribe un síntoma, se va a autocompletar en función a las primeras letras que ingrese y podrá elegir de esta lista desplegable el síntoma para que se escriba correctamente. Luego de haber ingresado uno o varios síntomas, presionará el botón de buscar y con ello, como resultado, se tendrá un listado de posibles patologías, es decir, enfermedades que están relacionadas con los síntomas escogidos. Al ver esta lista de resultados, el usuario seleccionará una enfermedad y podrá ver toda la información relacionada con esta enfermedad. Podrá ver qué tratamiento seguir, qué exámenes se suelen hacer y una descripción o reseña de cada enfermedad. Esto es la base de lo que vamos a elaborar, pero en realidad el resultado final es un poco más complejo. Luego de seleccionar una especie, una de las opciones es ingresar los síntomas por sistema, pero si el usuario lo decide, también debería poder ingresar los síntomas directamente y buscar en toda la especie, no dentro de cada sistema. Eso de allí está expresado en estas dos primeras opciones. La primera es para diagnosticar en base a los síntomas, luego de elegir la especie, y la otra opción es primero elegir un síntoma y luego ingresar, primero elegir un sistema y luego los síntomas. Y por último hay otras dos opciones más, que es consultar el listado de patologías de la A a la Z, es decir, todas las que se han ingresado para cada especie. Y de la misma manera también ver el listado de patologías para cada sistema que se ha visto afectado. Entonces, las dos últimas opciones consisten únicamente en mostrar el listado de enfermedades, mientras que las dos primeras se basan en hacer búsquedas por síntomas, ya sea en función a una especie o en función a un sistema de una especie determinada. Vamos a desarrollar la aplicación móvil en Android y asimismo el backend usando Laravel. Es decir, Laravel nos va a permitir crear la API para nuestra aplicación móvil. Nos devolverá todos los JSON que vamos a requerir. Nosotros desde la aplicación Android le pasaremos todos los parámetros necesarios y entonces esa API elaborada con Laravel nos responderá como corresponde. En este primer video nos vamos a centrar en ver el modelado que ya existe para la aplicación y en los videos siguientes vamos a elaborar primero la API y luego conectar la API con Android y luego ir haciendo mejoras en el aspecto que tiene nuestra aplicación Android. La API todavía no está elaborada, lo vamos a hacer en conjunto. Lo que ya está avanzado es únicamente las operaciones básicas de registrar, editar y eliminar de las entidades principales. Por ejemplo, al ingresar a esta aplicación nosotros tenemos ya un listado de especies que están registradas. También tenemos la opción de registrar nuevas especies. Podemos ver una especie en particular, acceder a los sistemas que tiene, podemos editar cada sistema o acceder a un sistema en particular para registrar las enfermedades. Esto de aquí son operaciones básicas del Laravel que ustedes ya deberían ser capaces de elaborar, y si son nuevos en Laravel entonces podrían seguir esta serie de tutoriales que explica desde cero cómo elaborar un sistema de gestión de incidencias en Laravel. Eso les va a servir para que puedan ver cómo registrar, editar y eliminar todos los datos. En este video no vamos a hacer esas operaciones básicas, simplemente vamos a elaborar la API con respuestas en JSON que estarán listas para ser consumidas por la aplicación Android. Vamos a analizar entonces las tablas que vamos a usar en este caso. Tenemos
Principalmente tenemos sistemas, síntomas, especies y enfermedades. En este caso están escritas en inglés, por lo que enfermedades sería disease, que es la primera tabla que aquí se muestra. Entonces tenemos enfermedades, especies, síntomas, sistemas. Lo demás son, digamos, las relaciones. Por ejemplo, la tabla Disease Symptom presenta una relación entre la tabla de enfermedades y síntomas que nos va a permitir ver qué síntomas provocan cada enfermedad. De la misma forma tenemos la relación entre enfermedades y sistemas para saber a qué sistema pertenece cada enfermedad en particular. Y eso sería todo. Cuando nosotros querramos buscar las enfermedades de una especie, tendríamos que acceder primero a todos los sistemas de dicha especie y por último a las enfermedades, porque las enfermedades están asociadas con los sistemas y no con las especies directamente. Entonces, recapitulando, lo que tenemos que hacer para la API es que ésta responda a las siguientes preguntas. Tiene que ser capaz de diagnosticar enfermedades según síntomas en una especie determinada. Lo mismo, pero hacerlo también en un sistema determinado. Lógicamente, si escoge una especie y directamente quiere diagnosticar, hablamos de la primera opción, pero si escoge una especie y luego especifica un sistema, hablamos de la segunda opción. Y por último tenemos ya dos listados. Un listado de enfermedades asociados a un sistema y un listado de enfermedades asociado a una especie. Estas son las cuatro respuestas, las cuatro preguntas que tiene que responder nuestra API. En el siguiente video vamos a crear esta API dentro de nuestro proyecto del árabe. Por ahora solamente hay que identificar qué parámetros necesita cada web service que vamos a desarrollar. Toda nuestra API va a tener como prefijo /API y luego le van a seguir uno de los siguientes endpoints. Se le conoce como endpoints a rutas más particulares dentro de otra ruta más general que nos responden de una forma u otra según los parámetros que le pasamos. Aquí, por ejemplo, diagnóstico, el sustantivo diagnóstico en inglés es diagnosis, y lo que vamos a hacer es tenemos que pasarle como parámetros un listado de síntomas y la especie para la que vamos a hacer el diagnóstico. En el segundo caso, los parámetros son bastante similares. Le pasamos los síntomas y el sistema para el que hará el diagnóstico. Para lo que son los listados es más sencillo porque simplemente le pasamos un parámetro y nos tiene que devolver la lista asociada. Por ejemplo, para el listado de enfermedades asociadas a un sistema, simplemente le pasamos el sistema y aquí le pasamos solamente la especie. Por ahora eso es todo. En el video siguiente vamos a crear ya la API en base a lo que estamos analizando ahora mismo.